Buenas tardes, desde 40 Crypto vamos a hacer la actualización del análisis de Bitcoin, ¿vale? Como siempre hacemos, primero vamos a repasar lo que dijimos el lunes en el análisis que realizamos, ¿vale? En el análisis del lunes nos encontrábamos aquí, ¿vale? Teníamos esta vela del domingo y nos encontrábamos valorando la posibilidad, después de una gran caída, de un cierre por encima del POC, ¿vale? Que lo dibujamos, vamos a representar de nuevo Marconi, ¿vale? Perfectamente tenemos nuestra línea roja discontinua, ¿vale? En el POC, ¿vale? Sirven simplemente para que nos sirva de guía y vimos cómo efectivamente se producía un cierre por encima de los 39.200 dólares, se produjo y posteriormente vimos cómo se intentaba reenganchar al canal alcista. Sin embargo, básicamente lo que nos demostró era que simplemente fue un pullback, en el sentido de que efectivamente una vez que rompió el canal alcista, volvió a intentar volver al canal alcista y sin embargo en el día de ayer tuvimos una gran vela envolvente bajista, ¿vale? Como os decía, era muy importante la zona de los 37.700 dólares, ¿vale? Que nosotros la tenemos aquí marcada. De hecho, tuvo ahí un suelo. De hecho, no fue solo un suelo, sino que fueron dos, ¿vale? Si lo vemos en temporalidades más pequeñas, incluso más pequeñas, tenemos cómo se produce, veis, aquí en temporalidades de una hora, vemos cómo se produce un doble suelo en este sentido en los 37.700, ¿vale? Así que la zona que nosotros marcamos como posible punto de referencia en caso de que el mercado fuera bajista, efectivamente se cumplió en el sentido de que alcanzó los 37.700. Todavía seguimos manteniendo esta posición, es decir, en realidad el análisis ha variado poco desde que lo cogimos el lunes, en el sentido de que el lunes lo cogimos por debajo del POC y independientemente de lo que se produjo posteriormente la tarde del lunes, en el martes y lo que llevamos en el día de hoy, básicamente estamos en la misma situación. Nos encontramos ahora mismo por debajo del POC, unos 70 dólares, ¿vale? Y seguimos teniendo como referencia la línea alcista, ¿vale? El canal en la línea de tendencia alcista, ¿vale? Que une estas dos mechas y que todavía no ha aprobado, ¿vale? En esta caída no ha aprobado esta línea bajista, esta línea de tendencia alcista, ¿vale? Seguimos viendo cómo el canal, en este sentido, se puede haber prolongado y esperar en este caso el rebote, sin embargo todavía para eso queda esperar un poco más. Mientras tanto lo que sí tenemos es un canal que en este caso la primera línea de tendencia sí que quedó rota y por tanto se produce una gran presión bajista como efectivamente se ha visto en los últimos días, ¿vale? Básicamente ya centrándonos en la situación que tenemos, por hacer un repaso y volviendo a mencionar que estamos en una situación similar a la que teníamos en su caso el lunes, ¿vale? Pues es muy importante tener en cuenta que en este bullish order block básicamente apenas ha tenido relevancia el bullish order block y no ha actuado de manera adecuada. Vivimos en un contexto en el que, como veis, los miembros de la comunidad, la relación entre Bitcoin y Nasdaq es casi perfecta. Es decir, en los últimos días y semanas llevan una evolución muy similar y con los que operáis en bolsa podéis saber, los que operáis con índices y demás, estaréis viendo lo mal que se encuentran los índices, lo mal que se encuentra el euro, ¿vale? Y por tanto la mala situación económica que tenemos a nivel mundial. Por lo tanto es una situación bastante difícil en el mercado y que nosotros tenemos que intentar lidiar de la mejor forma posible para evitar que se nos produzcan pérdidas, ¿vale? Por eso seguimos sin operar en spot y solo operando en futuros con una rentabilidad positiva superior al 18%, ¿vale? Vamos a seguir operando futuros y con respecto al análisis de hoy, pues bueno, como decía, nos encontramos en una posición similar a la del lunes, por lo tanto, ¿qué podríamos buscar? Como ya dije, intentar buscar cierres por encima del POC, por encima de los 39.200 sería un cierre positivo, por así decirlo, y posteriormente el cierre más positivo sería cerrar por encima de los 39.800 dólares. Sin embargo, y como vemos en los días anteriores e incluso en la semana anterior, hay mucha volatilidad, ¿vale? La semana anterior tuvimos una semana que se pasó desde los 38.000 hasta los 43.000, es decir, una semana de 5.000 dólares. Mientras que esta semana va por un camino similar en cuanto a volatilidad, es cierto que menor, pero se ha pasado de 40.000 a 37.700, es decir, 2.300 dólares llevamos en 3 días, ¿vale? De fluctuación en el precio y además se han visitado ambas zonas en 2 días consecutivos. En el día de ayer, desde aquí hasta aquí se varió el precio, ¿vale? Y hoy llevamos también una gran vela, en este caso alcista,
pero en una gran vela, ¿vale? Por lo tanto, situación bastante complicada en los mercados y como digo, cualquier cierre por encima de los 39.200 será positivo. Cualquier cierre que se encuentre en esta zona, ¿vale? Entre los 39.600 y 39.800 será más que positivo para consolidar en esta zona y continuar buscando el bullish order block. Si por ejemplo nos vamos a temporalidades más pequeñas, como en temporalidad de 2 horas, vemos como la zona que hay entre el 39.600, que es esta zona, y 39.800, ¿vale? En esta zona se produce una gran confluencia, ¿vale? Por lo tanto, cerrar en esa zona sería bastante adecuado. Yo, para operar en temporalidades más pequeñas, tengo aquí básicamente en este caso la resistencia que está teniendo Bitcoin, ¿vale? En velas de 2 horas tenemos 1, 2, 3 y 4 velas de 2 horas con una envolvente bajista, ¿vale? En donde efectivamente se están produciendo los cierres de las últimas velas, ¿vale? Por lo tanto, esto sería la resistencia que tenemos en temporalidades más pequeñas. Por lo tanto, nos vamos a volver a ir a temporalidad diaria, porque este análisis es tanto para hoy como en su caso para el viernes y el jueves. Y como digo, importante cerrar por encima del POC. Como veis, es una zona bastante relevante, de hecho, justo ahora mismo se encuentra en esta zona y es una zona que le está costando superar. A poco que ha sido superado, esta mañana lo han tirado al suelo de nuevo, ¿vale? Entonces, importante, resistencia primera y resistencia principal, pues obviamente esta zona, los 39.600, 39.800. Cerrar en esta zona en los próximos días sería algo positivo para finalizar abril. Y posteriormente, soporte de nuevo los 37.700 y el principal, la línea de tendencia alcista, ¿vale? Importante tener en cuenta todas las zonas que se nos van a venir presentando en caso de que se rompa esa segunda línea de tendencia. Como ya dije, Bitcoin suele cubrir las mechas y por tanto estas zonas serán muy importantes. Tanto el 100% de Fibonacci en la extensión, ¿vale? El $34.000, 1,27 del retroceso, que son los 34.600, zona muy importante en la que nosotros compramos Bitcoin en enero y nos salió bastante bien, ¿vale? Pero antes de eso tendrá que llegar a varias zonas, así que por lo pronto me sigo quedando con el soporte de esta línea de tendencia alcista, ¿vale? Y efectivamente que coincide con el 61 del retroceso de Fibonacci, el 61 de la extensión de Fibonacci y el 100% del retroceso de Fibonacci, ¿vale? Es decir, esta zona es una zona de gran confluencia y veremos si finalmente aquí reacciona el precio o no. Como digo, estamos en una situación cubierta por el análisis fundamental especialmente y por tanto hay que andar con bastante cuidado y operar con poco capital. Aquí tenemos la dominancia que, como veis, se encuentra llegando a nuestra segunda resistencia que tenemos marcada desde el inicio de abril, ¿vale? Todavía no se ha producido esta llegada, pero puede ser que se produzca en las próximas horas o en su caso mañana o pasado, ¿vale? Rompió esta resistencia, por así decirlo, y se dirige al segundo nivel. Importante, cuando llegue a este segundo nivel, que es 42,11%, que como veis le falta bastante poco, ¿vale? Hay que ver si ahora mismo se encuentra en 42,08, ¿vale? Hay que ver si finalmente rebota a la baja, lo que puede provocar que algunas altcoins disfruten de un pequeño recuperación, o si sigue al alza. Si sigue al alza, el siguiente nivel es el 38 de Fibonacci, ¿vale? Que se encuentra en 42,39. Ese sería el siguiente nivel para la dominancia, que como veis, hoy en el día de hoy lleva un gran impulso alcista. ¿Por qué digo lo ideal sería llegar a esta resistencia y caer? Por lo menos a esta resistencia, y ya lo ideal sería esta, para que las SAL sigan recuperando valor y nos den oportunidad de salir a los que tengáis operaciones en spot, ¿vale? Mientras tanto, y si sigue la dominancia subiendo y Bitcoin cayendo, las ALTs van a seguir sufriendo. De hecho, están a precios, muchas de ellas que se pensaban, o algunas personas pensarían que no iba a llegar, ¿vale? Por ejemplo, Cardano lleva desde septiembre en caída libre sin parar en ningún sitio, ¿vale? Bueno, a la vez que desarrollamos el análisis tenemos a Bitcoin, como digo, intentando romper la zona del POC y a ver si esta vez lo supera de una vez o ocurre como esta mañana y vuelve a ser rechazado a la baja. Pues bueno, vamos a ver el Bitcoin en el CME. Como vemos aquí tampoco hay un gap de volumen. Podríamos considerar el gap esta mecha, pero bueno, como digo, tampoco hay un gap claro, así que bueno, podemos considerarlo o seguir considerándolo una bajada sin ningún tipo de problema. Y por otro lado, tenemos el Total 2, ¿vale? En este caso, importante ver que se produce la ruptura de este soporte que veníamos dibujando con la gran vela bajista de ayer y nos volvemos a el bullish order block, un bullish order block que en este caso
ha vuelto a reaccionar al alza, ¿vale? Ha vuelto a reaccionar al alza y está devolviendo en su caso a la capitalización total del mercado cripto elevándose. Sin embargo, seguimos en una zona muy complicada y el próximo objetivo sería de nuevo volver al 23 de Fibonacci, que como ya venimos hablando es 1,84 trillones. Veremos si finalmente se cumple, aunque como digo, situación muy inestable en los mercados, a nivel económico la situación no es nada halagüeña y por tanto podemos seguir cayendo sin que exista ningún tipo de problema, ¿vale? Así que cuidado con vuestras operaciones y volviendo al análisis de Bitcoin, como digo y como ya he dicho antes, básicamente nos encontramos en una situación similar al lunes, resistencia primera los 39.200 dólares y luego posteriormente encontrarnos en esta zona y ver qué ocurre en esta zona, si finalmente vuelve a engancharse a los 40.000 o no. Como digo, bastante complicado. Por ejemplo, si nos vamos a un bullish order block de menos cuerpo de órdenes, ¿vale? En plan de menos bloque de órdenes, en este caso seguimos sin tener pistas. Aquí tenemos un bearish order block, ¿vale? Aproximadamente los 40.700 dólares. Así que en caso de superarlo, la resistencia podríamos ver como aquí hay una zona de gran oferta. Así que podría volver a caer el precio. De todas formas, eso es un punto mucho más alto, que además coincide con el 23 de la extensión de Fibonacci, por lo tanto nos quedamos con resistencia principal y resistencia clave, los 38.800 dólares, ¿vale? Los 39.800, perdón. Y como soporte, pues obviamente los 37.700 y la línea de tendencia alcista, ¿vale? Esa es básicamente mi visión para los próximos días. Hay mucha volatilidad en el mercado, vosotros mismos lo estáis viendo, así que veremos y en función de cómo cierre el mercado hoy podemos posicionarnos mañana en long o en short y ver qué ocurre con el precio de Bitcoin. Después de la gran vela bajista que tuvimos ayer, veremos a ver qué ocurre en el día de hoy. Además, en el volumen, pues el volumen es bastante alto y hoy se va a volver a superar la media de 21 periodos, así que gran volumen de transacción que está viendo en los exchange y veremos si finalmente el volumen acompaña y es un volumen alcista o si por el contrario continúa bajando. Como vemos, a lo largo del vídeo se ha producido de nuevo un intento de superar los 39.200 dólares sin éxito, así que sigue actuando el POC, en este caso como resistencia. Un saludo a todos.